Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un video sobre preguntas y respuestas de mi canal de YouTube. Vamos a comenzar con esta pregunta. Sobre mi video de mielopatía cervical, me preguntan: buenas tardes. Mi mamá tiene más de un año sin caminar. La han visto un sinfín de especialistas de varias ramas. Y lo último que le hicieron fue una resonancia magnética lumbar. Me dijeron que tenía una mielopatía compresiva. Nos mandaron a un especialista, pero ahí nos dijeron que no era eso, sino que tenía una siringomielia. Y entonces nos mandaron a un neurocirujano. Ahí nos dijeron que no tenía siringomielia y que hay que hacer más estudios. La verdad es que ya no sabemos qué hacer. ¿A dónde puedo acudir para que me digan qué es lo que tiene? Puntos de interrogación. Gracias. Mira, por lo que me estás diciendo, definitivamente tu mamá tiene un problema neurológico porque no está caminando bien. Eso puede ser por un problema central a nivel de médula o por un problema periférico. Por supuesto que aquí hay como una disyuntiva y hay como mucha duda porque te hicieron una resonancia magnética. Ahí debería haber algunas imágenes claras. Te dijeron que era una mielopatía, ahorita una siringomielia y no se sabe qué es. Yo honestamente no te puedo ayudar sin ver las imágenes. Yo lo que te puedo ofrecer es contáctame en mis redes, mi Instagram, ahí están los teléfonos para poder hacer una consulta por Zoom y yo poder ver esas imágenes. Si yo puedo ver las imágenes y me puedes contar un poco cómo está tu mamá, yo te voy a poder ayudar y te puedo canalizar qué es lo que tienes que hacerte allá. Sobre el testimonial de una paciente que yo operé con neuralgia del trigémino, me está escribiendo Alicia Dream. Mi papá se acaba de operar del trigémino, pero en el postoperatorio no está yendo bien. Tiene infección y está muy flojo, además que le ha paralizado un poco un lado de la cara. Estamos muy preocupados, el neurocirujano está investigando por qué está como sin fuerzas, sabe qué pudiera hacer. Mil gracias si me contesta. Después de una operación del trigémino, me imagino que le hicieron la operación, la descompresiva neurovascular, es decir, que se metieron dentro del cerebro a descomprimir el trigémino con la arteria o la vena que lo estaba, digamos, comprimiendo. Si el paciente quedó con la cara un poco debilitada, cerca del trigémino está el nervio facial. A veces, cuando uno está entrando ahí, puede medio manipular y medio, digamos, alterar un poco ese nervio facial. Eso sería la explicación para mí más lógica de eso. Normalmente eso es reversible y así que no deberías preocuparte mucho. En relación a la infección, bueno, de verdad que no sé qué tipo de infección puede ser. A veces, con las cirugías de fosa posterior, hay una cosa que se llama la meningitis aséptica. Es como una especie de infección de la meninge, de la envoltura del cerebro. Es como una meningitis, pero sin bacterias. Es un síndrome que se puede ver en cirugías de fosa posterior. Entonces, en conclusión, pudieras tener una pequeña lesioncita del nervio facial y pudieras tener una meningitis aséptica. De todas maneras, me imagino que los médicos que te están viendo sabrán muy bien qué están haciendo. Sobre mi video, que es el abordaje mínimo invasivo vía posterior de columna cervical, me pregunta Elsa Noceda 1547. Doctor, ¿cómo se hace la cirugía para retirar un ependimoma mixopapilar en la médula ósea dentro de la médula, 2 centímetros en la columna? El papiloma mixopapilar es un tumor intramedular. Si estás hablando de la columna cervical, es decir, que dentro de la médula existe ese, digamos, tumor. Esos tumores se pueden resecar, por supuesto, dependiendo un poco de las características radiológicas, pero son cirugías, digamos, un poco complicadas, a veces con, digamos, problemas postoperatorios inmediatos que el paciente va mejorando. Pero uno tiene que abrir un poco esa médula e ir resecando esa lesión. Pero son, digamos, cirugías donde se puede hacer una resección del tumor. Sobre mi video de 4 ejercicios para pacientes postoperatorios de columna, Adriana Rodríguez Solivera me pregunta: a mí me operaron hace 10 meses de una artrodesis lumbar, me fijaron L5-S1. Luego me operaron 2 veces más en menos de un mes por una bacteria mortal. 3 cirugías en 26 días. Mi vida como ciclista terminó.
Recién cumplí 38 años, me conformo con caminar 3 kilómetros diarios en media hora. Hago fisioterapia, uso faja para subir a la moto. Siento algo de dolor, molestia, pero he aprendido a llevar mi vida actual. Saludos desde Uruguay. Adriana, lamentablemente tuviste complicaciones, digamos, de una operación que es la infección. Eso cuando se complica, digamos, todo se trastorna. Las infecciones lamentablemente son parte del problema, digamos, de todos los tipos de cirugía, y en la columna también existen. Por supuesto que las cirugías mínimas invasivas, a las cuales somos especialistas, las infecciones son mucho menores, pero también pueden existir. Estas infecciones, lo importante es que te la hayan resuelto, y obviamente tienes 3 cirugías en 26 días. Con el tiempo tú vas a ir mejorando. Creo que tienes que darte chance. La capacidad de recuperación de la gente joven es importante o es buena. Así que date chance, sigue haciendo tu ejercicio, sigue haciendo tu rehabilitación, y creo que con el tiempo irás mucho mejor. Nelly Páez nos escribe de Colombia, Bogotá. Es horrible, sumamente doloroso. Perdón, estamos hablando del video de la neuralgia del trigémino del tratamiento. Es horrible, muy doloroso, me ha dado 3 veces y esto no se lo deseo a nadie. La última vez fue en junio de este año. Me lo bloquearon, pero los medicamentos no los consiguen, como el Tegretol, gabapentina, muy difícil. Nelly, definitivamente la neuralgia del trigémino es una patología extremadamente dolorosa. Muchísima gente que no ha tenido ese dolor no entiende a estos pacientes. Hay que saber qué es eso para entender a los pacientes. Veo que te han recetado medicaciones como el Tegretol, gabapentina. Hay un medicamento que es la carbamazepina, que yo creo que es superior a estos medicamentos. Trate de buscarla. Carbamazepina de 200 miligramos. Trate de comenzar a tomar 200 miligramos cada 12 horas y los puedes ir subiendo hasta 400 miligramos cada 12 horas o 400 miligramos cada 8 horas, dependiendo un poco de cómo toleras la medicación. Sobre mi video de qué es la cirugía del disco artificial, me escribe RJ89. Buenas. Sobre el debate que nos explica en el video, me gustaría aportar la opinión que me dio un neurocirujano al que refería caja intersomática para personas jóvenes por la razón de la vida útil que tiene el disco artificial, que va entre 15, 12 hasta 20 años. Por lo cual, para estas personas jóvenes, cuando se alcanza una edad avanzada, tendrán que volver a ser intervenidos para reemplazar el disco artificial, cosa que cualquier persona quiere evitar. ¿Puede aportarnos usted algún razonamiento al respecto? Y yo seguiría teniendo en cuenta este aspecto de recomendar el disco artificial. Gracias por tus videos, ayuda mucho para entender mejor al paciente y sobre todo tranquilizarlos para su decisión. Yo a ella le respondí lo siguiente. En relación al argumento que dio el neurocirujano de que el disco artificial se va a tener que cambiar con el tiempo, no estoy de acuerdo. Los discos están diseñados para durar toda la vida. Esa argumentación no tiene evidencia en los trabajos publicados. Por supuesto, debemos esperar trabajos de discos artificiales que serán entre 15 y 20 años. Entonces, nuevamente, Cristian, otra persona de Madrid, me escribe cuánto tiempo dura un disco en el cuerpo. Esta persona le dijeron que los discos artificiales no eran buenos porque no duraban en mucho tiempo. Y yo en mi video digo que los discos artificiales son excelentes para gente joven porque permiten la movilidad de la columna. El disco artificial realmente está diseñado para funcionar toda la vida. Eso no se desgasta ni se daña, con lo cual tú puedes vivir con tu disco artificial de por vida. Hasta ahorita no hay trabajos científicos formales donde tenemos que estar cambiando discos artificiales después de un tiempo. Y eso que ya se están usando desde hace mucho tiempo. Lo que sí ha cambiado, y es una realidad, es que cada vez se hacen discos
mejores, se diseñan discos artificiales mejores. Entonces, por supuesto, el disco artificial que se comenzó a usar hace 25 años, hay muchos discos que están desechados y hay discos hoy en día que son mucho mejores en su diseño que los que eran anteriores. Ahí sí, por supuesto, el paciente se beneficia del tiempo y digamos del diseño de los discos artificiales. A veces uno puede decir, bueno, no me quiero poner un disco artificial porque en unos años va a haber algo mucho mejor que eso hoy en día. Pero ya hoy en día, oye, los discos que tenemos tienen una superioridad en diseño y una superioridad biomecánica de lo que los teníamos hace unos 15, 20 años atrás. Con lo cual mi conclusión sigue siendo la misma de mi video. Yo los recomiendo plenamente y más en gente joven. De mi video de cirugía endoscópica con el doctor Diego Muñoz, me pregunta Ramón Castro: doctor, ¿cuál es el riesgo de la operación para un obeso y qué tan riesgosa la operación para una infección? Ramón, si hay un beneficio real de la cirugía full endoscópica es en los pacientes obesos, porque es un microtubo largo que llega a la columna y no importa si el paciente es obeso, flaco, gordo, lo que sea. Igualito uno llega a la columna y el trabajo dentro de la columna es el mismo entre un obeso y un flaco. Con lo cual, de hecho, para un paciente obeso, la cirugía full endoscópica es mejor. Y la segunda parte, que es en relación a una infección, la cirugía full endoscópica tiene una rata de infección menor a las otras cirugías de columna, con lo cual la infección es un problema menor en estos casos. Me escribe Damián Loaiza sobre mi video donde explico qué pasa si el disco intervertebral se daña. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo se llama el procedimiento para sustituir el disco? Cuando el disco se daña por completo y lo queremos quitar todo, lo sustituimos por otra cosa. Eso, cuando lo sustituimos por un disco artificial, se llama reemplazo total de disco. Ese reemplazo total de disco lo podemos hacer con un disco artificial, que es una prótesis que se mueve, tiene la misma movilidad que el disco artificial. O lo sustituyes por una caja. Una caja significa que es algo que sustituye el espacio donde está el disco, pero va pegado con la vértebra de arriba y la vértebra de abajo. Pero el disco artificial se llama reemplazo total de disco. Sobre mi video, ¿qué es la estenosis de canal lumbar?, me preguntan, ¿y qué hay con la discapacidad? Cuando tú tienes un canal estrecho lumbar, significa que los nervios que van por la columna, es decir, los nervios que van por aquí adentro, están aprisionados. Y eso puede producir definitivamente una discapacidad, porque los nervios se van apretando y eso con el tiempo va produciendo primero dolor lumbar cuando el paciente está parado, pero con el tiempo comienzan a funcionar las piernas mal. Es decir, el paciente te dice, doctor, las piernas me claudican, me abandonan cuando voy caminando, y me imagino que esa es la discapacidad de la que estamos hablando ahorita. Si el paciente está muy discapacitado, definitivamente el paciente se tiene que operar y le tienen que abrir ese canal. Hay que descomprimir esos nervios para que puedan comenzar a funcionar adecuadamente. Aquí una pregunta es, bueno, si yo estoy muy discapacitado por mi canal estrecho, si mis nervios están muy dañados, ¿valdría la pena operarme? ¿Sí o no? Definitivamente que sí, porque siempre va a haber mejoría. De repente, si el paciente ya tiene muchos años con discapacidad, muchos años con canal estrecho lumbar, por supuesto que esos nervios están ya dañados. Por eso yo a veces le digo a los pacientes, no esperes demasiado para operarte, porque si esperas mucho para operarte por un canal estrecho, esos nervios ya están tan dañados que por más que el cirujano haga una descompresión perfecta, ya los nervios perdieron mucha, digamos, de su vitalidad y de su capacidad de recuperación. Con lo cual, un poco la moraleja aquí es no esperar hasta lo último. Hay siempre en la cirugía de columna un axioma que la gente dice, no te operes hasta el final, hasta que no aguantes más. Bueno, eso probablemente era cierto hace 30 años atrás, cuando la propia cirugía de columna era muy traumática, pero hoy en día eso no se justifica. Así que nunca esperen hasta el final para operarse, si hay indicación para la operación, por supuesto. Sobre mi video sobre quiénes son las personas susceptibles para realizarse un bloqueo, me pregunta, doctor,
¿Cuánto tiempo demora esa inyección en hacer el efecto para saber si necesito un segundo bloqueo o no? Muy buena pregunta. De hecho, esa es una pregunta que me hacen los pacientes y todo el tiempo la respondemos a todo paciente que va para bloqueo. Cuando se hace un bloqueo, yo le digo a los pacientes que tienen un 65% de chance de que eso funcione con un 35% de chance de que eso no funcione. Pero entonces, bueno, ¿en qué tiempo pasa eso para yo saber si funcionó o no? Aproximadamente son 15 días, 2 semanas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que va a tener mejoría con el bloqueo, eso lo va a tener a partir del día 3, 4 o 5. Pero hay pacientes que tienen mejoría al día 10, 11, 12, hasta el día 15. Normalmente, si después de 2 semanas el paciente no tuvo mejoría, uno considera que el bloqueo fue fallido. Con lo cual, si el bloqueo funcionó antes de los 15 días, el paciente debería sentirse mejor. La última pregunta de esta sesión. Sobre mi video de cuál es el tratamiento de la neuralgia del trigémino, Blanca Malca me escribe: todos explican, pero no tiene cura. Blanca, no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque si has visto bien mis videos, yo he puesto ahí que la neuralgia del trigémino tiene tratamiento. De hecho, tiene tratamiento definitivo cuando haces la descompresión microvascular del trigémino. Ahí el paciente se le quita el dolor. Y si no es así, vean mi video de un paciente que tuvo años malísimo con el dolor y después de la cirugía está feliz. Yo puse ese testimonial no para hacerme propaganda, sino porque quería que la gente que tenga esta enfermedad viera que sí tiene solución. Porque gente como tú, oye, que dice que no tiene solución, eso no es verdad. Ahora bien, hay pacientes que tienen dolores que no son neuralgia del trigémino o son dolores atípicos. Eso es otro problema. Ahí sí, definitivamente hay pacientes que no tienen solución. Pero si es una neuralgia formal, verdadera, bien diagnosticada, tienen solución, tanto quirúrgica como la risotomía, etc. Yo creo que probablemente si tú pones ese comentario es que probablemente debes tener un tipo de neuralgia o de dolor atípico, que definitivamente hay casos de dolores atípicos que no son buenos para el tratamiento. Finalmente quiero agradecerle a las personas que se toman el tiempo para escribirme. Yo me disculpo si no le puedo contestar a todos, porque de verdad hay muchos mensajes, pero de verdad estamos muy agradecidos y vemos que el mensaje llega porque tenemos mensajes de toda Latinoamérica. Eso, por supuesto, a uno lo gratifica y hace que nosotros sigamos haciendo este tipo de videos en mi canal de YouTube que son educativos. Queremos que las personas que sufran y tengan este tipo de enfermedades entiendan mejor su problema. Porque en la medida que el paciente entienda mejor qué es lo que tiene, sabe cuál solución puede ser mejor para él. En conclusión, muchísimas gracias a todos por escribirnos en mi canal de YouTube.